Hoy es martes 20 de mayo. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan a través de Ditu, la aplicación de Caracol Televisión, y en nuestro canal de YouTube, canal de Blue Radio, con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy será el segundo día crucial en la Comisión Cuarta del Senado de la República para sacar adelante el proyecto de reforma laboral que hace casi una semana revivió la plenaria del Senado de la República. Este lunes hubo una audiencia pública que duró cerca de 7 horas en la que intervinieron todos los sectores, empresarios, sindicatos, los gremios y diferentes visiones se dieron sobre la reforma laboral en torno a la posibilidad de que haya consensos mínimos con el fin de sacar adelante una ponencia que en cualquier caso tendrá que ser discutida primero en la Comisión Cuarta del Senado y luego en la plenaria de esa misma célula del legislativo colombiano. Antes del 20 de junio tendría que estar incluso aprobada la conciliación con el texto que viene de la Cámara de Representantes. Hablando, entre otros, FENALCO, el Consejo Gremial Nacional, Fede Transcarga, en medio de críticas e inquietudes sobre lo que se va a aprobar y se va a discutir en esa ponencia que sigue avanzando en medio de lo que significan los procesos del legislativo ejerciendo sus funciones desde esa rama del poder público en Colombia, que hoy también tiene una cita muy importante relacionada con la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Cristina Pardo, quien cumplió su periodo de 8 años de la semana anterior. Hoy el Senado elegirá al reemplazo de Cristina Pardo de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro, conformada por Carena Caselles, Didi Marrico y el más opcionado, el abogado Héctor Carvajal, en medio de cuestionamientos por la edad de retiro forzoso y otro tipo de inquietudes. Héctor Carvajal, que en los últimos años ha sido el abogado del presidente Gustavo Petro, de hecho lo fue ante el Consejo Nacional Electoral que investiga la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022 en más de 5.000 millones de pesos. Y en medio de esa muy agitada actividad en el Senado de la República, el gobierno presentó de nuevo su consulta popular, incluyendo 4 preguntas que ahora pretenden sacar adelante el corazón de la reforma a la salud. En un abierto desafío al Senado, el gobierno radica las mismas 12 preguntas iniciales, sumando 4 preguntas que tienen que ver con la compra o producción de medicamentos en Colombia, dice el gobierno, para la entrega oportuna para los pacientes. El gobierno incluye su viejo sueño de que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se conviertan en gestoras de salud y vida, también en torno al modelo de atención primaria en salud preventiva y resolutiva, y contempla también un régimen laboral especial para empleados y trabajadores de la salud. Radicando las preguntas, vuelve a confesar el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que las EPS las tienen en cuidados intensivos para que se pueda aprobar la reforma. Y contó que las 4 nuevas preguntas fueron pedidas por el presidente Gustavo Petro, que hoy estará en Barranquilla lanzando lo que él llama cabildos populares. Ahora hay una nueva discusión porque en la radicación de las nuevas preguntas de la consulta popular hay una irregularidad. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, actuando como ministro delegatario en funciones presidenciales, no tenía las funciones de radicar una consulta popular de este talante, de este calado, ante el Congreso. Por eso abogados y expertos amanecen denunciando un presunto abuso de función pública que, entre otras cosas, es un delito, un problema que hoy tendría que subsanar el presidente Petro. Es decir, el gobierno, en su afán de presentar la consulta para hacer política, se precipitó y no se dio cuenta que estaba cometiendo presuntamente una ilegalidad. Y de nuevo la pregunta, ¿dónde está el secretario jurídico de la presidencia de Colombia? En segundo, les hablaré también del duro golpe para el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. En primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años para el ejercicio de cargos públicos a quien fuera secretario de Inclusión de la alcaldía, Juan Pablo Ramírez, y a 2 ex subsecretarios responsables de exigir parte del sueldo a los empleados de la alcaldía para financiar un proyecto político, el proyecto político de Daniel Quintero, que llamaron El futuro se parece a nosotros. Voy a hablarles también en segundos de la grave crisis humanitaria que empiezan a afrontar de nuevo los indígenas en Vera, en el Parque Nacional. 500 indígenas están durmiendo en el piso, de ellos 150 niños en medio de las lluvias y del frío en la capital del país. El alcalde Carlos Fernando Galán anuncia que entablará un incidente de desacato contra el gobierno, que según él se niega a reubicarlos,
y mientras tanto la SAE busca predios en la ciudad para una eventual reubicación. Les hablaré también en segundos de las afectaciones por cuenta de la suspensión de operaciones aéreas de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que LATAM, Avianca y Wingo vuelen desde Bogotá o de otras ciudades del país hacia territorio venezolano, motivo elecciones del próximo domingo, motivo, dicen ellos, un supuesto nuevo plan conspirativo en su contra. Les voy a contar también en segundos detalles de una nueva carta del ex canciller Álvaro Leiva. Esta carta no está dirigida al presidente Petro, esta carta está dirigida a la opinión pública en la que denuncia presiones y amenazas y dice que el presidente Petro no lo callará. Vamos a hablar también sobre la hambruna en la Franja de Gaza, sobre las advertencias que hace el mundo al gobierno de Israel y también vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania luego de la conversación telefónica de más de 2 horas entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Como siempre es un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana y 7 minutos. Hace 28 años, el 20 de mayo de 1997, falleció el expresidente liberal Virgilio Barco Vargas, un hombre nacido en Villa del Rosario, en Cúcuta, presidente de Colombia entre 1986 y 1990, el hombre que tuvo que afrontar la época más dura del narcoterrorismo, el hombre que dio el paso inicial hacia la Asamblea Nacional Constituyente que llevó a efecto la Carta Política de Colombia de 1991 y hoy es el Día Mundial de las Abejas, 6-7. Es un gusto acompañarlos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuación, como siempre, con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Y a pedido de la gran mayoría de los colombianos, como las encuestas lo demuestran, de volver a presentar nuevamente la consulta popular. Vuelve y juega. El gobierno nacional radicó el nuevo texto de la consulta popular del presidente Gustavo Petro. El texto ahora incluye 16 preguntas, las 4 últimas relacionadas con la reforma a la salud. Sin embargo, existen dudas sobre la legalidad de las preguntas presentadas por el ministro de Salud, pues el decreto que le otorga funciones presidenciales no incluye la facultad que lo autoriza para convocar a esta consulta popular. Que incluyen no solo preguntas sobre la reforma laboral, sino también 4 preguntas más frente a la reforma a la salud en aspectos como el régimen de compra y producción de medicamentos, el papel de las EPS para convertirse en gestoras, el modelo preventivo de salud y el régimen laboral especial para los trabajadores de la salud. El ministro del Interior, Armando Benedetti. El derecho del trabajo, el derecho a la salud son derechos fundamentales que están en la Constitución, que están en nuestro establecimiento jurídico. Y resulta que a la hora de legislar no se encuentran porque el Congreso no lo ha querido hacer. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Sabemos que los colombianos y colombianas respaldan mayoritariamente esta consulta, quieren decidir la suerte de los derechos laborales y de los derechos a la salud en las urnas. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria. ¿Está de acuerdo con que el Estado compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Quién no va a estar de acuerdo con una entrega oportuna a los pacientes? ¿Pero qué hay detrás de esta pregunta? ¿Pretende el Estado nacionalizar toda la industria farmacéutica? ¿Va el Estado a comprar todos los medicamentos necesarios del sistema de salud? ¿Con qué capacidades? ¿Qué institución va a hacerlo? Esta pregunta es en el mejor de los casos un engaño y en el peor es el anticipo a un desastre. Empezó el trámite de la revivida reforma laboral en audiencias públicas donde distintos gremios, actores, sindicatos y trabajadores fueron escuchados en la Comisión Cuarta del Senado. Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Nosotros estaríamos dispuestos, sin duda alguna, a apoyar la idea de que podamos trabajar en los términos que la reforma incluye, en los temas de la jornada laboral, en los temas de los dominicales y los festivos. María Fernanda Alfonso, representante del Sindecena. El contrato de aprendizaje es la posibilidad de que muchos aprendices se mantengan en sus procesos formativos en ocupaciones y oficios. Antonio Ruiz, director de Seguridad Social y Salud de la CUT. Hoy se hace necesario eliminar la figura de la intermediación laboral, una figura que lo que ha hecho es explotar a los trabajadores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el distrito va a emprender 2 acciones legales en contra del gobierno. La primera es presentar una acción de desacato, demostrando que el presidente Gustavo Petro no cumplió con la orden judicial que tenía desde el 2023. El alcalde confirmó que esta segunda acción sería una acción de tutela, justamente para el restablecimiento de los derechos. Nosotros consideramos que hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda. Y en segunda instancia, vamos a presentar una acción de tutela
pensando en los derechos de los niños y las niñas. Una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de esos niños, se les garanticen los derechos de esos niños. La Procuraduría, en fallo de primera instancia, inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente coaccionar a funcionarios de la alcaldía de Medellín para aportar parte de su salario y financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros, parte del proyecto político de Quintero. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad Juan Daniel Pulgarín y Freddy Alonso Agudelo. María del Pilar Rodríguez era la entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, quien se negó a pagar y fue la quejosa ante la Procuraduría. Yo no esperaba mucho de la justicia, pero me sorprendió pues gratamente porque veo que sí hay sanción para los corruptos, para las personas que le hacen daño a la sociedad, a Medellín. El financiamiento de las conspiraciones y del terrorismo en Venezuela viene directamente del narcotráfico colombiano, donde está el Frente Uribe, Duque, Pastrana y Santos. Desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro confirmaron que los vuelos desde y hacia Colombia quedarían cancelados hasta el próximo 26 de mayo. Según la información concentrada desde el gobierno venezolano, esto se haría para evitar atentados explosivos en lugares como embajadas, comandos militares, policías y sitios de bastante afluencia política. Sin embargo, desde Colombia, aerolíneas como Wingo y LATAM confirmaron que sí les llegó la notificación de los servicios aeronáuticos de Venezuela. Entre tanto, la Cancillería colombiana confirmó que esta regla solo rige para los vuelos comerciales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que hay un equipo de análisis o de evaluación política con el Alto Comisionado para la Paz para analizar 3 puntos importantes sobre el decreto de cese de operaciones contra las disidencias de alias Calarcá. Tienen la obligación absolutamente todas las fuerzas militares y la Policía Nacional de emplear la fuerza legítima del Estado, no solamente para defenderse, para protegerse, que Calarcá no tiene el control de sus disidencias, porque él dice que él no fue, que no dio la orden. Eso significa que no tiene el control sobre los delincuentes que hacen parte de ese grupo criminal. Un atentado sicarial que se registró en el municipio de Roldanillo Valle, en un establecimiento público, dejó como saldo 2 personas fallecidas y 2 más lesionadas. Las primeras versiones del caso indican que al sitio llegaron hombres en motocicleta, quienes empezaron a dispararle a 4 personas que estaban consumiendo bebidas embriagantes. No obstante, en el municipio de Río Frío, las autoridades identificaron a los 3 hombres que también resultaron asesinados a orillas del río del corregimiento de Salónica. Allí hubo un intercambio de disparos que les causó la muerte. En la zona rural del municipio de Cumbitara, esto es en el corregimiento de Damasco, en la vereda La Espiga, donde un soldado profesional, una perrita antiexplosivos, murieron, 5 soldados más resultaron heridos y 2 helicópteros artillados Arpía fueron impactados luego de combates que se sostuvieran con la columna Franco Benavides de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco. El presidente Gustavo Petro abrió la posibilidad de darle una segunda oportunidad de diálogo al ELN. Fue uno de los temas que le comentó al Papa León XIV en su audiencia privada. Incluso habló de que el Vaticano acoja este tipo de conversaciones. Ellos quieren mantener las reuniones en Cuba, en Venezuela. Le agradezco a Cuba, a Venezuela y a Cuba, que ha sufrido tanto por haber brindado su territorio para hablar de paz. Pero yo creo que es aquí donde se puede recordar la teoría del amor eficaz. El Ministerio de Salud prorrogó por 1 año más la intervención a ASMED Salud EPS, medida que ahora se extenderá hasta el próximo 11 de mayo del año 2026, pues la decisión, fundamentada en los marcos legales, responde a una evaluación técnica que refleja avances limitados en la gestión de la entidad y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de sus afiliados. Tras casi 3 meses de bloqueo total, Israel solo ha permitido la entrada de 9 camiones de ayuda a Gaza, muy por debajo de los 500 que se necesitan diariamente. La ONU lo calificó como una gota en el océano. Esta medida se produce tras la creciente presión diplomática de Estados Unidos y Europa, que advierten que la limitada ayuda no puede evitar la hambruna y que podrían imponer sanciones a Israel si persisten las restricciones. Más de 2 horas duró la primera conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, buscando facilitar un cese al fuego y un fin a la guerra en Ucrania. El primer compromiso es que tanto Rusia como Ucrania buscarán inmediatamente iniciar negociaciones para un cese al fuego, según lo que informó Trump a través de su red social Truth.
Duramos más de 2 horas y media hablando con Vladimir Putin. Creo que algo de progreso se ha logrado. Es una situación terrible la que está ocurriendo allí en la guerra. Más de 5.000 soldados están siendo asesinados cada semana. Una incidencia en la red de la compañía telefónica Movistar en España por unos trabajos de actualización ha dejado sin teléfono fijo e internet a buena parte de las líneas en todo el país. Además, se han visto afectados los servicios de emergencia del teléfono 112 en 7 de las 17 comunidades autónomas españolas, entre ellas la más poblada, Andalucía. Grita el pueblo clamoroso, viva el DIM, el poderoso. Clasificó al Deportivo Independiente Medellín a los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano al vencer al Deportivo Pereira 2-0. Esto dijo al final del partido Alejandro Restrepo. Este partido que viene nos ayuda muchísimo, vamos a afrontar un partido de mucha seriedad también, es la última fecha. Este resultado produjo entonces la eliminación del conjunto Deportivo Pereira. La última fecha del fútbol profesional colombiano será el domingo. A partir de las 4 de la tarde se definen los 2 líderes y el cupo que resta por llenar en los cuadrangulares del fútbol colombiano. Estás escuchando Blue Radio.